¿Alguna vez has sufrido por amor? ¿Alguna vez has sufrido por la falta de amor? ¿O alguna vez has sufrido por la falta de dinero? ¿O alguna vez has sufrido por la falta de salud? Bueno, déjame decirte que nunca es esa la razón del sufrimiento. La verdadera razón del sufrimiento es el sistema de creencias que manejas, y eso ha creado la falta de amor, la falta de dinero y la falta de salud. En esta pequeña cápsula, vamos a estar desarrollando esto un poco más y vamos a hablar un poco de las creencias. Esto lo he aprendido de mentores, de libros, de mucho estudio, de mucha introspección, porque la única forma de cambiar tu realidad es cambiando el tipo de pensamiento y cómo ves el mundo. Entonces, decía San Pablo en la Biblia, no esta no es de San Pablo, no me acuerdo de quién es esta frase, pero dice: si tú eres conocedor de todo, pero fallas en tocante a ti mismo, fallas en todo. ¿Por qué es tan importante esta frase? Porque nosotros debemos reconocer nuestro sistema de pensamiento, cómo nosotros vemos el mundo. Como tú veas el mundo, eso el mundo lo va a representar para ti. Hay una anécdota muy bonita de la cueva de las cavernas de Platón, que hablaba de que a unas personas se les metió en una cueva, o más bien siempre habían vivido en esa cueva, y nacieron allí, crecieron allí y pensaban y morían allí. Entonces lo único que se proyectaba en el fondo era las sombras. Ellos nunca habían visto la luz, no conocían la luz, por lo tanto no existía para ellos. Lo único que les representaban eran sombras. Había un muro, ellos estaban detrás, había una pared de fondo y ahí representaban sombras. Ellos nunca se habían visto y creían que eran las sombras. Entonces los tenían allí, y es el mito de la caverna, se llama. Si quieres investigar un poco más, busca así mito de la caverna y esto va a salir muy expandido. Y entonces estas personas, uno decide, ¿y si esto no es la realidad? Y uno se pregunta, una de estas personas o los que vivían allí, como sea que se llamen, ¿y si esto no es la realidad? ¿Y si hay algo más allá afuera? ¿Qué pasa si buscamos más allá afuera? Y salió de la cueva y se dio cuenta de que había un mundo, que lo que veían no era la realidad, que lo que veían era lo que se representaba en ese muro, con sombras y luces, pero que no era la realidad, que había una realidad afuera, que había luz, que existía la luz, que había muchas cosas. Y entró y les contó y lo tomaron de loco. Eso no existe, ¿cómo es posible? Lo único que existe es esto. Y eso habla de las creencias al final. Lo que tú crees que es el mundo es eso. Si tú no eres capaz de ir hacia adentro, dentro de ti, conocerte interiormente, desarrollarte, nunca vas a poder cambiar una creencia. ¿Qué es una creencia? Vamos a empezar con eso. ¿Qué es una creencia? Una creencia es una verdad para ti muy arraigada, que después se convierte en convicción. Pero es una verdad, es algo que tú crees del mundo. Entonces, ¿cómo se forman las creencias? Las creencias se forman a través de los sentidos. Y somos como esponjas cuando somos niños. A partir de que empezamos a tomar conciencia, tú ve a un niño pequeño, está todo el día experimentando, está tocando, está viendo y no tiene miedo. Entonces hay que estar cuidando a un bebé porque si no se puede hacer daño. Ellos van y no tienen miedo de las alturas, no conocen nada, no están programados. Nosotros ya estamos suficientemente programados, pues así se crean las creencias, cuando te programan de pequeño. Y nos programamos por 4 vías: genética, auditiva, visual, kinestésica. Todo lo que oíste cuando eras niño, todo lo que experimentaste cuando eras niño, todo lo que sentiste, todo lo que viste y lo que tus padres traían ya una programación. Nuestros padres ya vienen con un ADN programado, que ese ADN se inyecta justo en el momento de tu concepción. Todo esto lo he aprendido de todas estas cosas que he leído, porque ha sido tanta información que entre más referencias vas teniendo, pues más claro te va quedando esto. Entonces, tú ya traes una cierta tipo de información en tu ADN y eso queda plasmado en el momento de tu concepción.
Entonces te programas de esa manera genética, visual, auditiva, kinestésicamente. Todo lo que oíste, todo lo que tus padres te dijeron acerca de todas las cosas del mundo y tú, como ellos representaban una autoridad para ti, lo creíste. El problema con esto es que cuando somos adultos nos comportamos de la misma manera que un niño, de hecho aprendemos de la misma manera que un niño. No han cambiado nuestros cerebros, han cambiado nuestras edades, pero la forma de aprender es exactamente la misma que la de un niño. Entonces, así se formaron tus creencias y determinaste qué era para ti, qué representaba el dinero, qué representaba el amor, qué representaba la salud, qué representaban las relaciones. Todo lo que el mundo representa para ti lo has adquirido por tus creencias, lo que te programaron de pequeño. Bien, esas creencias tratan de protegerte y de salvarte todo el mundo. Cuando tú ya has creado un sistema de creencias, se activa algo que se llama, y que tenemos en el cerebro, sistema de activación reticular. Y eso hace que lo que tú ya conoces te lo ponga todo el tiempo. Si tú has visto de niño que había escasez, eso está en tu programa subconsciente, en tu sistema de creencias. Entonces tú vas a creer que el mundo es difícil, vas a creer que para ganar dinero hay muchas de estas cosas que nos dijeron cuando éramos niños. Para ganar dinero tienes que esforzarte mucho, tienes que trabajar muy duro, tienes que hacer todas esas cosas, pero también tienes que entender que esas creencias, ¿de dónde vinieron? ¿De quiénes son? No son tuyas, no te pertenecen. Cuando tú viniste al mundo estabas limpio, ¿no? Un bebé tubelo no tiene creencias, no siente odio, no siente envidia, no siente celos. En un momento experimentan las emociones. Yo lo veo con mis hijos, yo tengo hijos pequeños. Se enojan, patalean, se hacen, se dicen cosas y al siguiente momento eso ya ha pasado, se les ha olvidado. No guardan resentimientos y eso les permite vivir felices al final. Y es como deberíamos de vivir. Experimentan las emociones en ese momento de enojo y de tal y todo y no sé qué. Y de repente, tú como no sabes manejar eso, los programas. No te debes enojar. No debes hacer esto. No debes hacer el otro. No. ¿Cuántas veces escuchaste el no cuando eras pequeño? Miles de veces. Entonces, como tú lo asociaste en tu cerebro, de cuando escuchas un no, quiere decir que es no. Te programaron para no se puede, es difícil. Entonces cuando creces y quieres hacer un negocio, al primer no te rindes. A la primera persona que te dice no, esto no va a funcionar, te vienes abajo. Todo lo que tú creías que iba a ser, todas tus ilusiones, tus ganas, tu entusiasmo, ese subidón de energía, ¡fum!, de repente se viene abajo. ¿Por qué? Por ese sistema de creencias que no está bien trabajado. Así se forman las creencias. Entonces, para tú cambiar una creencia, hay un ejemplo muy bonito que me gusta usar, que es con el que yo más me he identificado. Es cuando tú tienes un vaso y le pones Coca-Cola. O bueno, como están enojados con la Coca-Cola, olviden, Coca-Cola no compren. Porque eso también es una creencia. Pepsi o un refresco, el que quieras, no importa. Aquí no me van a pagar por la publicidad. Pepsi. Y tienes un vaso de Pepsi acá. Está a la mitad. Estas son tus creencias inconscientes. Si tú le empiezas a vertir agua, de repente se irá limpiando y el agua va a sustituir eso. Se va a empezar a derramar y llegará un momento en el que quedará pura agua pura y cristalina. Este ejemplo es muy claro porque así vamos a ir sustituyendo creencias. Entonces, primero identificar cuáles son nuestras creencias. ¿Cómo identificas cuáles son? Y tú me vas a preguntar, de seguro, o te preguntarás, Tony, ¿cómo identifico cuáles son mis creencias? Jesús decía en la Biblia, por sus frutos los conoceréis, por sus resultados. Lo que tú tienes en la vida son tus creencias. Tú puedes identificar si tienes una creencia positiva con el dinero en base a lo que tú has creado, en base a donde vives y cómo el estilo de vida que tienes. ¿Sí? Así. Tú puedes identificar qué tipo de creencias tienes en el amor. Si tienes pareja, si has sufrido o no por amor, si has hecho miles de cosas, si has... Un segundito. Si has... me perdí un poquito porque están tocando, pero ya voy.
si has sufrido o no por el amor, si has sufrido o no por las relaciones, si estás pasando un desamor o un amor. Todo eso está representando lo que tú crees del mundo. Entonces, todo eso que tú tienes en el exterior está creado en base a tus creencias. Lo que tú crees que es real del mundo es todo lo que tú tienes en tu contexto de vida. Por eso tú tienes que preguntarte, ok, ¿cómo identifico cuáles son mis creencias? Y todo lo que tú has creado, material, consciente o inconscientemente, eso ha sido creado por tu programa, tus creencias. Luego, hay otra cosa que tenemos que entender que es muy importante. Vivimos en esta realidad, pero no es lo único que existe. Existe otra realidad. De hecho, uno de mis mentores lo explica como que existen tres mentes. La mente consciente, la mente subconsciente, que es donde están todas nuestras creencias, todo el programa, y la mente supraconsciente, que es el nuevo paradigma donde tú puedes elegir una nueva posibilidad. Por ejemplo, al inicio del video te preguntaba, ¿alguna vez has sufrido por amor? Bueno, no es que hayas sufrido por amor. De hecho, has sufrido por la falta de amor, porque por amor no puedes sufrir. El amor es todo amor, es todo bondad, es todo gozo, felicidad. No puedes sufrir por amor. Porque quien tiene tanto amor y está sufriendo, no hay manera. Sufres porque no tienes eso. Sufres porque no tienes el dinero. No sufres por la falta, de hecho, sufres por la falta de dinero. Porque ponte a pensar por un momento, si tuvieras mucho dinero no estarías sufriendo por el dinero. Entonces son cosas muy diferentes. Y en estas tres mentes que te hablaba, mente consciente, mente subconsciente y mente supraconsciente, allí es donde tú puedes cambiar esas creencias. Tú conscientemente aquí tomas conciencia de, ok, ¿qué resultados tengo en la vida? No, pues me gano tanto dinero, vivo de tal manera, tengo o no tengo salud, tengo energía o vitalidad. Entonces, en base a eso, tú puedes ver qué tipo de creencias tienes y allí cuestionártelas. Esa es otra cosa muy importante, que las creencias no las tienes que tomar como, esto es lo real del mundo y no hay otra posibilidad. No. Hay referencias de personas que empezaron sin nada y lograron muchas cosas, en todas las áreas, no nada más en la económica. En el área de la salud empezaron muy mal. Su genética era de que toda su familia se enferma, de que a cierta edad ya no pueden vivir y tal, y ellos cambiaron completamente porque rompieron con eso. Las creencias son aprendidas al final. Entonces, si tú eres capaz de tomar conciencia aquí mismo, voy a cambiar esta creencia porque no me está sirviendo. Imagínate, tienes la edad que tengas, yo tengo 30 años, ¿no? Bueno, ya un poquito más de 30 años, pero en 30 años he ido manejando un tipo de sistema de creencias y me ha dado este tipo de resultados. Entonces, llega un punto en el que tú te tienes que cuestionar, ¿esto me va a servir para ir a mejor o me va a mantener estancado todo el tiempo? Y ahí es cuando tú tienes que cuestionar las creencias, de dónde vienen todas esas, porque al final son aprendidas. Las creencias tienen una fórmula que poco a poco iremos desarrollando en estas cápsulas, pero que te quiero dar la introducción de esto. Creencias, la creencia te lleva al pensamiento. El pensamiento te lleva a el sentimiento. El sentimiento te lleva a la acción o no acción. Y esa acción te lleva a un tipo de resultado. Creencias, pensamientos, sentimientos es igual, más acciones es igual a un tipo de resultado. Es así como empiezas a cambiar las creencias, identificándolas. Y para eso tienes que ver lo que es el mundo para ti, lo que representa el mundo para ti. Eso es algo muy importante. Entonces, la gente se va acostumbrando, se va dejando ir. No, pues ya me acostumbré a cierto tipo de nivel económico. Perfecto. Y pueden pasar muchos años, pero cuando llega un momento en el que tú te sientes insatisfecho y no eres feliz, te sientes vacío. Entonces te das cuenta de que ese tipo de creencia, ese tipo de pensamiento no te ha llevado al lugar que tú querías. Y ahí es cuando tú tienes que cambiar. Tienes que elegir entre el cambio o el miedo a cambiar. Casi siempre la mente va a tratar de protegernos. Cuando queremos hacer un cambio se va a resistir, porque es una zona incómoda que no conoce. Y la única función de nuestra mente es protegernos, porque trabajamos con el cerebro reptiliano. Este cerebro viene de hace millones de años, que ha evolucionado, pero sigue estando ahí esa parte. Cuando vivíamos en cuevas, teníamos miedo que un depredador fuera y nos atacara. Entonces ese cerebro sigue con nosotros. Ahora ya no vivimos en cuevas, pero aún así sigue protegiéndote. Cuando tú quieres hacer un cambio nuevo y sales un poquito de lo que es cómodo para ti, entonces empezarán las resistencias. Pero tú tienes que elegir entre el miedo o
progresar, siempre, siempre, siempre. Y esta es una pequeña introducción de lo que son las creencias. Poco a poco iremos desarrollando más esto, pero quería darte esta parte para que tú empieces a ver qué tipo de creencias tienes, porque lo hablábamos al inicio. Cuando tú te pones metas, ya tienes claridad de propósito, de tal, de lo que quieres lograr, bien. Y luego, ¿por qué no llegas? Por esta razón. Porque tus creencias trabajan para ti siempre y te están condicionando o te están llevando a donde tú quieres. Entonces es muy importante que las identifiquemos, que las cuestionemos y que intentemos cambiarlas. ¿Cómo? Como ya había explicado al inicio, te programas genética, visual, auditiva y kinestésicamente. Entonces lo que hay que hacer es exactamente lo mismo que el ejemplo del vaso. Entonces empezar a programarnos visual, kinestésica, auditiva y todas estas ahora mismo, ¿no? Empiezas a escuchar nuevas personas, empiezas a ver otro tipo de cosas, empiezas a sentir diferente, empiezas a tener todas las referencias que te van a llevar a hacer ese cambio. Si no, no hay manera. Bien, pues esta es la cápsula del día de hoy. Que tengas un feliz inicio de semana y nos vemos mañana con una siguiente. Bye.